¿Cómo estamos? Vamos a hablar el tema de función. Como podemos ver aquí, esto se llama diagrama de Venn, ¿verdad? El primero representa el dominio, todo es el dominio, ¿verdad? Y todo es el codominio. El dominio se encuentra también lo que es la preimagen y también esa preimagen, o sea, X, también se llama variable independiente. En el codominio se encuentra la imagen o también Y, que se llama variable dependiente. También se encuentra el ámbito rango. Aquí, como podemos ver esta representación, ¿verdad? F, ¿verdad? Esta A, que está antes de esta flechita, ¿verdad? Ustedes tienen que saber que esto que esté antes de la flechita sea una letra, sea un intervalo o sea un conjunto numérico, siempre va a ser el dominio. Y lo que esté afuera, después, disculpe, de la flechita, lo que esté después de la flechita, se llama codominio, ¿verdad? Entonces, igual puede ser un intervalo o puede ser un conjunto numérico. El criterio, como pueden ver, es este, f de x, m de x más b, el de una función. También algo importante que deben saber es que este f de x es lo mismo que decir y. Entonces, f de x es lo mismo que decir y. ¿Cuándo se utiliza? Cuando hablamos de ecuación, ¿verdad? La ecuación siempre va a ser y, m de x más b, si hablamos de una ecuación. Ya si hablamos de función, ya sería f de x, g de x, h de x, ¿verdad? Algo importante también que van a encontrar que cuando ahora hablemos de poder saber cuál es la preimagen de una función, vamos a tener que saber que el f de x es lo mismo que decir y. En diagrama de Venn es importante saber también cuándo es una función, ¿verdad? Entonces, una función en un diagrama de Venn tenemos que saber varias características. Y una de las características es que en el dominio, que aquí representa A, no pueden sobrar elementos. ¿Ok? También algo que tienen que saber es que A no puede tener, por decir así, de A no pueden salir a dos imágenes. O sea, A no puede tener dos imágenes o el conjunto de partida no puede llegar a dos números diferentes, por decirlo así. Ahora, este otro, si pueden ver, aquí sobran elementos en el codominio. ¿Es función si sobran elementos en el codominio? Claro que sí. En el codominio pueden sobrar elementos, ¿ok? Solo en el dominio no. Ahora, también vean aquí que el 3, que es el número de llegadas, sí puede tener dos, por decirlo así, preimágenes. La imagen sí puede tener dos preimágenes, o sea, y tener la misma imagen. O, como se dice también, aquí el 1, ¿verdad? Llega al 3 y el 3 llega al 3. No importa, esto sí es una función, ¿verdad? Ahora veamos aquí. Esto ya no representa una función, porque este diagrama de Venn no representa una función, porque si ustedes pueden ver, vea que A va a tener de imagen 1 y A va a tener de imagen 4. Entonces no, porque el conjunto de partida no puede tener dos números o dos elementos de llegada. Aquí sí pueden sobrar. Mediante el diagrama de Venn, cuáles representan funciones y cuáles no son funciones. Si vemos este diagrama de Venn, ya aquí sabiendo lo que vimos anteriormente, sabemos que esta sí es función. ¿Por qué sí es función? ¿Ok? Porque este sí puede tener dos mismos elementos que lleguen a él, ¿verdad? Pueden sobrar elementos. Hay algo muy fácil que yo siempre les digo, es que cuando están frente a un diagrama de Venn, si les cuesta identificar, ustedes pueden hacer pares ordenados. Y recuerden que el par ordenado está conformado por X y Y. Y recuerde que aquí X, que es el dominio, y Y, ¿verdad? Va a representar el codominio. Entonces podemos hacer los pares ordenados. A con 1, B con 1, C con 3. Si ustedes saben, este primer elemento lo conforma el eje X, Y, X, Y.
X, Y. Y lo que no se puede repetir, por decirlo así, es el elemento o el número o la variable que esté en la posición X. Si vemos aquí en la posición X no se repite. Entonces, eso sí es función. Veamos este otro diagrama de Venn. En este diagrama de Venn, ¿qué es lo que pasa? Que vea que aquí me están sobrando elementos en el dominio y no pueden sobrar elementos en el dominio. Por eso ya yo sé que no es una función. Y si sacamos los pares ordenados, B con 1, C con 2, o sea, no se repite X. Pero ¿qué pasa? Sobra elementos en el dominio. Entonces no es función. Si vemos este otro, vea que aquí, ¿qué es lo que pasa? Está A con 1. B con 1, pero B está con 3 y C con 2. Si queremos verlo en pares ordenados para más fácil su interpretación, vemos que aquí A con 1, B con 1 y B con 3 se repite la variable que está en la posición X. Y en X no se puede repetir. Significa que eso no es función. También es importante saber que podemos ver funciones en gráfica. Y eso lo vamos a ver en el segundo tutorial, lo que ya es la interpretación de gráficas de una función. Pero es importante retomar lo que era el plano cartesiano. El plano cartesiano ya se ha visto, ¿verdad? Que este primer eje se llama el eje Y. Y este eje se llama el eje X. Tienen que saber y recordarse que el eje Y también se llama el eje de las ordenadas, que en este eje Y es donde van a estar las imágenes y cuando ya vayamos a analizar gráficos, también aquí vamos a analizar el ámbito y que lo vamos a leer como dice aquí de abajo hacia arriba. Tienen que saber también que en este eje X, también llamado el eje de las abscisas, aquí se van a encontrar las preimágenes y también vamos a leer, cuando analicemos gráficas, el dominio y se va a leer de izquierda a derecha. Los pares ordenados, como los vimos, los pares ordenados los representan el X y el Y. Entonces aquí lo que significa es que esta gráfica de la función está constituida por estos pares ordenados. ¿Cuáles pares ordenados? 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Recordando que siempre este primer número está en la posición X y este segundo Y. XY, 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 XY. En un gráfico no deben tocar más de un punto la gráfica. Esta es una gráfica, vea que está aquí de color rojo en el plano cartesiano. Esta es otra gráfica que es esta de color azul. Vamos a hacer líneas en forma vertical, ¿verdad? O de arriba hacia abajo, como quieran ustedes mejor entender. Y vamos a ver en cuántos puntos toca la gráfica. Veamos aquí. Vamos a ver esta línea en cuántos puntos toca esta gráfica. Aquí la toca en un punto, aquí en un punto y aquí en un punto. Si ella solamente lo toca en un punto, es función. Vamos a ver esta otra. Vamos a hacer las líneas para luego ver en cuántos puntos toca la gráfica. Recuerden que la gráfica que es esta de color azul. Lo toca 1, lo toca 2. Lo toca 1, lo toca 2. Lo toca 1, lo toca 2. Al estar tocando 2 puntos de la gráfica, esta gráfica no es función. Vemos esta otras. Para que les quede más claro, hacemos líneas en forma vertical, o sea, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y nos fijamos en cuántos puntos toca la gráfica, que es esta de azul. Lo toca en un punto, en otro punto, en otro punto. Significa que esa gráfica sí es función. Trazamos las líneas, ¿verdad? De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo en forma vertical y vemos a ver en cuántos puntos toca esa línea, la gráfica, que es esta azul. Y vamos a ver, lo toca una vez, 2 veces. Una vez, ahí, 2 veces. Una vez,
2 veces. Al estar tocando esta línea 2 veces la gráfica, que es esta de azul, esta no es función. Vamos a ver con esta. Una línea, otra línea. Ahora vamos a ver cuántas veces toca esta azul cada línea. Aquí lo toca 1, 2. Vamos a ver aquí. 1 y aquí 2. Significa que esta no es función. Vamos a ver si esta grafiquita es función. Vamos a igual pasar líneas. Y vamos a ver cuántos puntos toca la gráfica. 1, 2. 1, esta, 1. Y esta, 1. Al ser una vez, ¿verdad? Sí es función. Entonces, esta sí es función y esta sí es función. Esta no y esta no. Ahora vamos a identificar cuándo en pares ordenados corresponde a una función. Recuerde que los pares ordenados eran estos que iban a estar entre paréntesis, un numerito, coma y otro numerito. Paréntesis, un numerito, coma, otro numerito. Entonces, si este primer número se repite, no es función. Vea que aquí está el 5 y aquí también está el 5. Entonces, por eso no es función. El número que está en X no se puede repetir. Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí está 2,4, 9,3, 5,4. Vea que aquí sí es función porque no se repite en el eje X. Entonces, sí es función. Vamos a otro. Aquí en estos pares ordenados, ustedes pueden ver qué es lo que se van a fijar. Si el número que está en X se repite. Este es un 3, este es un 4 y este es un 3. El número en X se repite. Al estar X repitiéndose, no va a ser función. Vamos a ver estos otros. Me fijo en X, 7, 3, 5, no se repite el número que está en la posición X. Al no repetirse el número que está en la posición X, entonces sí es función. Ahora vamos a ver cuándo es función en representación tabular. ¿Qué es una representación tabular? Como esta, donde van a haber filas, ¿verdad? 2 filas, donde la de arriba representa X y la de abajo Y. Y van a haber columnas. Ok, entonces en la primera fila no se pueden repetir los números para que sea función. ¿Por qué? Porque esto representa el X. Entonces vea que aquí menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 no se repite los números que están en la primera fila. Entonces sí es función. Si nos vemos en esta otra tabular, vea que aquí se va a repetir, vamos a ver, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 1. Vea que en la primera fila se repite el número 1. Al repetirse la primera fila, que es la que representa X, entonces ya esta segunda tabular no es función. Vamos a ver otros ejemplitos. Esa tabular, entonces nos fijamos en la primera fila a ver si se repiten los números. 2, 4, 5, 8, 2. Mira, en la primera fila se repite el ¿qué? El 2. Si se repite un número en esa primera fila, no es función, ¿verdad? Vamos a ver esta otra tabular. Igual nos fijamos en la primera fila. 2, 8, 10, 4, 1. Al no repetirse ningún número en esta primera fila, entonces esa tabular sí es función. Cuando es un criterio y se necesita saber cuáles son funciones, debemos evaluar. Cuando nos dan criterios y nos preguntan, ok, este criterio es una función o pertenece a una función. ¿Qué significa? Ve aquí, el criterio es este, f de x, x más 3, pero vea que aquí dice n, dominio n, ¿a qué? A codominio n. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Evaluar. ¿Qué es evaluar? Yo tengo que recordarme aquí cuáles números representan a los números naturales. Recuerden que los números naturales están compuestos por 0, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, hasta más infinito. Entonces, para yo poder evaluarlo, yo esta X primero lo voy a sustituir por los números que lo conforman este conjunto numérico. Entonces, yo empiezo a evaluar con 0. 0 más 3, 3. Ve, esta X ya no va a ser 0, sino va a ser 1. 1 más 3, 4. Ya esta X no va a ser 1, sino 2. 2 más 3, 5. Y esta X ya no va a ser 2, sino 3. 3 más 3 es 6. Y así sucesivamente. Y lo que me dice es que si este resultado va a estar en este conjunto numérico, o sea, n, todos los números de 0 hasta el más infinito. Y vea que es cierto.
Cualquier número n que ustedes sustituyan aquí le va a dar un resultado n. Entonces, este criterio sí es función. ¿Por qué? Porque cumple lo que dice aquí. Al cumplirlo, sí es función. O sea, debemos evaluar. Tienen que recordarse, como pueden ver aquí, cuáles eran los números naturales, el conjunto numérico de 0, 1, 2, 3, 4, cuáles eran los números enteros que se representan con Z, ¿verdad? Y son tanto los positivos, 1, 2, 3, ¿verdad? Conjunto unitario que es 0 y los negativos. Esos están conformando los enteros y se representan con la letra Z. También están los números racionales que se representan con la letra Q y son todos los números enteros. O sea, los enteros también pertenecen a los racionales. Y las fracciones, aquellas que están de la forma A sobre B. Pero esas fracciones, si ustedes las convierten en decimal, tienen que tener decimales finitos o infinitos periódicos o con anteperiodo. Entonces, esos son los números racionales. También están los números irracionales, que son todos los números que poseen decimales infinitos no periódicos. Ok, ¿qué significa no periódicos? Que ustedes van a ver su expansión decimal, digamos que 23,5678910. O sea, esa expansión decimal nunca se va a repetir. Entonces ya ahí serían infinitos no periódicos. Y en los irracionales están también las raíces inexactas, ¿verdad? También está el pi, el Euler. También recuerden que aquí también pueden haber algunos logaritmos, pero también en enteros. O sea, cuando ustedes se vean ante una raíz o un logaritmo, ustedes lo que hacen es o una fracción, meterla entre la calculadora, por decir así, para ver qué decimal tira ella en su expansión, ¿verdad? Y entonces así ya saber ubicarla, si es irracional o es racional. Ok. Los números reales, recuérdese que los números reales son todos estos conjuntos numéricos, ¿verdad? Que hemos visto en el colegio, porque recuerden que esto se ve en la escuela, ya estos números empiezan a verlos en séptimo, los Q en octavo, los irracionales en noveno y los reales en noveno y todavía en décimo vemos todos, ¿verdad? Que son los reales. Entonces recordémonos que si lo queremos formar como en un diagramita, entonces todos son R. Pero vea que los irracionales no están unidos a ellos. ¿Por qué? Porque es aparte, es un conjunto numérico aparte del conjunto Q. Porque vea que Q, dentro de Q están los Z y los N. Para calcular la imagen de una función. Vea que para calcular la imagen de una función es muy fácil. Vea que aquí en esta pregunta en ningún lado dice la palabra imagen, pero ustedes tienen que saber que si hay una F fuera de un paréntesis y un número, esto significa imagen. Entonces aquí me están preguntando imagen, aunque no esté la palabra. No me están preguntando cuál es la imagen de, no. Pero aquí, al estar esta representación, ya yo sé que me están preguntando por imagen. ¿Y qué es imagen? Es agarrar este numerito que está aquí y sustituirlo en cada X del criterio. Si hay varias X, ahí lo van a sustituir. Si solo hubiera una, pues solo en una. En este ejemplo, vea que aquí hay un X a la 2 y un X. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado? Que cuando yo voy a sustituir un número negativo en una variable que tiene un exponente par, yo tengo que meter esa base entre paréntesis, porque si no les va a dar otra cosa. Entonces, vea que aquí ya yo sustituí, de lugar de X, menos 3 a la 2, menos 2 por menos 3 más 7. Lo insertan todo en la calculadora y eso les va a dar 22. Entonces, ¿cuál es la imagen de menos 3? 22. ¿Qué pasa si me preguntan calcular la función, pero una preimagen? Ok, cuando yo tengo que calcular una preimagen, yo tengo que agarrar este número e igualar. O sea, preimagen es igualar. Aquí es donde f, e de x ya no va a ser f de x. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo como una ecuación. Entonces, ya este f de x va a ser y. Entonces, mi primer paso es, de lugar de f de x, escribir y. Bajo este tal como se ve. Después, ahora, el otro paso es escribir este 7/3 de lugar de y. ¿Ve? Cuando ya lo tengo aquí, lo que tenemos que hacer es despejar X. ¿Qué significa despejar X? Dejarla solita. Entonces, este número divide, tengo que pasarlo a la operación inversa. Recuerden que la operación inversa de la división es la multiplicación. Entonces, sería 7/3 por 3.
y dejo el x más 2. Ahora, ¿qué está a la par de la x? Está este más 2. Entonces, como está sumando, bueno, primero tengo que hacer esta operación. Hacemos la operación 7 tercios por 3, ¿verdad? Que sería 7 por 3, 21, dividido entre 3 es 7 y escribo x más 2. Ahora aquí, ¿qué le está estorbando por decir así a la x? Este más 2. O entonces, operación es suma, paso al otro lado a la operación inversa, que es resta. Sería 7 menos 2 igual a x. Pero aquí no termina. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esta operación. Y recuerden que 7 menos 2 es 5. Entonces ya 5 sí sería x. O sea, ya 5 es la preimagen de 7 tercios. Muchas gracias.